Esta carta de Efesios. ¿Amén? ¿Cuánto nos llevó Efesios? 26 mensajes. Y es un libro corto, ¿verdad? Una carta corta es. Pero le dedicamos 26 y se podía hacer más, pero vimos los puntos más importantes. Amén. Porque creemos como iglesia que un libro o una carta de la Biblia se debe leer detenidamente y se debe estudiar versículo por versículo. ¿Amén? ¿Para qué? Para entender bien lo que Dios quiso decirnos. Amén. También podemos hablar sobre temas de la Biblia también, que vamos a hacerlo, temas de la familia, las emociones, el pecado. Pero Efesios es bueno hacerlo desde el capítulo 1 en adelante, ¿verdad? Para entender bien la carta de los Efesios. Y estamos en Efesios 6, versículo 18, que vamos a terminar hoy la carta de Efesios. Efesios 6, 18. Vamos a hablar de una armadura o la armadura más importante que el cristiano pueda tener. Una de las armas más importantes que el cristiano tiene y debe usar, y es la oración. Amén. Es un privilegio que le da Dios a los creyentes. ¿Quién puede comunicarse entre Dios y los seres humanos? ¿Quiénes tienen ese privilegio de conversar juntos? Es el creyente. El creyente tiene ese exclusivo privilegio. Porque cuando Dios le salva y le rescata de las tinieblas, le convierte en su hijo. Padre e hijo, imagínense esa relación. Padre e hijo. Si ustedes son padres y tienen hijos, tienen ese privilegio de conversar, ¿verdad? De hablar. Generalmente nosotros los padres, ¿qué le decimos a nuestros hijos? No hables con extraños, ¿verdad? No hables con extraños. Si un señor te quiere hablar, no le hables. Pero fíjense que entre padre e hijo hay una relación de confianza, hay una comunicación y debería haber una comunicación. Y la oración es el arma y es el privilegio que tiene el creyente para hablar con Dios, para escucharle a Dios y para pedir a Dios. Amén. Así como la palabra de Dios es otra arma ofensiva. ¿Se acuerdan que vimos el domingo pasado? ¿Qué es la palabra de Dios comparada con el arma del soldado romano? Es una espada de 2 filos que corta hasta partir el alma. O sea, la palabra es un arma para atacar el pecado, por ejemplo, ¿verdad? Y la otra arma, fíjense el 18, vamos a leer el versículo 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a empezar por ahí. Hay ejercicios espirituales y naturales. Yo sé que aquí hay personas que suelen ir al gimnasio o hacen ejercicios, ¿verdad? Algunos en menor grado, otros en mayor grado y otros en menor grado, ¿verdad? O sea, no hacemos el ejercicio. El ejercicio que hacemos muchos de nosotros es tal vez hacer esto para arrancar el vehículo, ¿verdad? Y ahí la muñeca muy estático, ¿verdad? Pero otros se ejercitan, tienen una disciplina y caminan, trotan, se van al gimnasio, mantienen su cuerpo, su salud. Es un ejercicio natural. También hay ejercicios espirituales. Venir al culto, por ejemplo, es un ejercicio espiritual, ¿verdad? Usted preparó su corazón, no solamente se preparó físicamente, sino que preparó su mente para venir, ¿verdad? ¿Para qué usted vino al culto? Algo le dice que tiene que escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Es el Espíritu Santo. Le habla a su conciencia.
te dice, vos estás en problemas, o vos estás vacío, o necesitas de Dios. O sea, de alguna forma cada uno le habla a Dios y le hace venir a la iglesia, voluntariamente, ¿verdad? Es un ejercicio. Otro ejercicio espiritual es leer la Biblia, por ejemplo. Abrir la Biblia, hermanos, es complicado, ¿verdad? Muchas veces es como una carga para la carne. Es uno de los ejercicios difíciles también es leer la Biblia todos los días. Y peor, leer la Biblia sistemáticamente es uno de los ejercicios más difíciles. ¿Verdad que cuántos comenzaron, por ejemplo, desde hoy, pastor, Génesis 1, mañana Génesis 2? En Génesis 6 ya estás estresado, ¿verdad? Ya el desgano. ¿Por qué? Porque es difícil esa disciplina. Es algo espiritual y el diablo, hermanos, el diablo no va a permitir o va a tratar de contrarrestar que el cristiano haga ejercicios espirituales. En lo que respecta a la carne, no tanto, pero en lo que respecta a las cosas espirituales, sí. Va a tener oposición el creyente. No sé si le pasó que cuando lee la Biblia, pero no me haga así porque le voy a pillar, usted bosteza, por ejemplo, ¿verdad? Para más abre un libro ahí, Habacuc, por ejemplo, ¿verdad? Levítico, ¿verdad? De repente, en frío usted entra, ni calentamiento hizo, entró a Levítico capítulo 15, ¿verdad? Un capítulo profundo. Y ya empieza a bostezar, o ya vienen los mosquitos, empieza, ¿verdad? Es impresionante eso. Pero cuando vamos a la cancha, o cuando hacemos algo, o vamos al shopping, o ahí no pica nada. Hay una película linda, vamos a ver 3 películas continuadas. Yo era mucho de mirar películas, Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, todo de una vez, ¿verdad? De una vez. Y no tenés hambre, no tenés sueño, no tenés nada. Pero cuando se trata de la palabra de Dios, viene el ataque del diablo, ¿verdad? Pero es un ejercicio espiritual. Son ejercicios espirituales. El ayuno, ni que decir, ni que decir. Hace mucho, hermanos, que no escucho a un hermano de cualquier iglesia decirme, pastor, estoy en ayuno, estoy ayunando. Años que no escucho de nadie. Parece que hemos borrado de la Biblia esa práctica, ¿verdad? Yo cuando digo que ayuno, nadie me cree. No sé por qué, ¿verdad? No, bueno, está ayunando, pastor. O sea, son prácticas espirituales que hemos perdido, hemos olvidado. Y el diablo tiene el control sobre eso. Y la práctica más difícil, hermanos, que leer la Biblia, que venir al culto, que ayunar y que hacer otras cosas, es justamente el versículo 18. Orar. Orar, hermanos, en forma constante. Fíjense, el 18 es lo que dice. Orar ¿cuándo? En todo tiempo. Eso sí que es difícil, pero vamos a ver eso. Orando en todo tiempo es el título del mensaje. Eso es lo difícil. ¿Por qué es difícil? Primeramente porque hay que tener disciplina espiritual para eso, para orar. Se dice que si al levantarte ya no oraste, ya difícilmente del resto del día va a orar. Se hizo un estudio más o menos en la iglesia, ¿verdad? Que si alguien a la mañana ya no oró al Señor antes de hacer cualquier actividad, difícilmente ya durante el día planee orar al Señor. También es difícil porque debe ser desinteresado. La oración es desinteresada. Lo más difícil, hermanos, no es solo orar, sino orar por otros. Eso es difícil también. Generalmente nosotros oramos por nuestra vida, por nuestras cosas y nada más, pero difícilmente nos acordamos de otras vidas y de otras situaciones. También es difícil y duro porque es privado, nadie te ve. Yo puedo ver si viniste o no al culto, ¿verdad? Los hermanos pueden identificar, no vino fulano. Pero que ores en privado, ¿quién sabe? ¿Quién sabe si vos me estás diciendo, estuve orando, pastor, y quién sabe si es cierto o no? Solo Dios sabe, ¿verdad? La oración también se volvió un idioma, una costumbre, una moda en la iglesia.
Por ejemplo, decir, voy a orar por vos. ¿Cuántas veces dijimos y no lo hicimos así seriamente? ¿Verdad? Pastor, ora por mí que tengo un examen. Ahora mismo estoy orando. Pero está viendo la tele, está haciendo otra cosa. Es un costumbrismo, decimos nomás. Voy a orar por vos, voy a orar por tu familia. Pero si hacemos un mea culpa y somos sinceros, tal vez ni abrimos la boca de en serio para orar. Lo pensamos nomás, pero no oramos. Por eso es difícil. Pero no puede sostenerse una iglesia, una familia y una vida privada, personal, no puede sostenerse sin oración. No puede permanecer firme sin oración. Una entrevista que le hicieron al pastor Paul Washer, que muchos le conocen, ¿verdad? De Estados Unidos. Le preguntaron sobre los diferentes predicadores de todos los tiempos y misioneros, aún con diferencias doctrinales inclusive, pero eran todos siervos del Señor. ¿Y qué viste en común de esos hombres? Le preguntaron y él dijo, eran diferentes. Muchos tenían grandes avivamientos, otros iglesias chiquititas, otros murieron jóvenes, otros escribieron muchos libros. Pero sí lo que tenían en común que yo vi de estos siervos de Dios fueron que eran hombres de oración, decía, ¿verdad? Eran hombres de oración. Y Pablo, fíjense lo que dice el 18, que no, el 17, para que tengamos una idea, miremos el 17, dice que tomemos el casco de la salvación, el yelmo y también la palabra de Dios. Y con la palabra y con la seguridad de la salvación, yo tengo que orar. ¿Amén? Tengo que orar todo el tiempo. Es un desequilibrio solamente leer la Biblia y estudiarla sin orar. O solamente dedicarse a la oración y no leer la palabra de Dios. Tiene que ir juntos. ¿Cómo yo puedo orar la voluntad de Dios? Tengo que conocer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios está en su palabra. Amén. Yo no puedo hablar con mi papá y pedirle algo y no conocer ya su carácter y saber si le puedo pedir. Es como esos dos adolescentes que van caminando y uno le dice al otro, pedirle la camioneta a tu papá. ¿Verdad? Y el adolescente le dice, no, vos no le conocés a papá. Pedile que te va. No, papá jamás me va a prestar su camioneta. ¿Por qué dijo eso ese adolescente? Porque le conoce como es. Y ya habrá probado y pedido una vez. Entonces, ¿qué le dice? No, yo le conozco a papá. No le voy a pedir porque le conozco. Entonces, cuando vamos a orar, tiene que ir acompañado del progresivo conocimiento de Dios, entonces sabemos pedir. Fíjense lo que dice en Primera de Juan 5, guarde ahí en Efesios 6, Primera de Juan 5. Un pasaje que puede marcar en su Biblia, le va a servir mucho. Primera de Juan 5, 14 y 15. Dice así, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La voluntad de Dios hay que conocer de antemano en muchas cosas. Hay cosas que no sabemos, son decisiones difíciles, ¿verdad? Pero hay cosas que sí sabemos. Por ejemplo, el Señor quiere que los perdidos sean salvos, entonces debo orar por la salvación de los perdidos. Es algo que ni tengo que preguntar. Ni tengo que preguntar a Dios porque Dios ya reveló eso en su palabra. También la voluntad de Dios es que seamos santificados, ¿verdad? Que nos santifiquemos, que nos limpiemos todo el tiempo, ¿verdad? Que nos arrepintamos cuando pequemos o cuando pecamos. Entonces,
Debo orar. También la voluntad de Dios es que me haga conforme a la imagen de Cristo. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo tengo que orar? Señor, trata mi carácter, porque quiero tener el carácter de Cristo. Ustedes sabían, hermanos, que no se puede tener, o sea, Dios no desea que vos mantengas tu carácter. Dicen algunos. Dios quiere que tires en el basurero tu carácter. Lo que Dios quiere es que tengas el carácter de ¿quién? De Cristo. De Cristo. Por eso el cristiano no debe decir, yo soy así, así me voy a morir. No. No se puede, porque para eso te salvó, para cambiar tu carácter. ¿Qué es el carácter? Es una marca. Es la identificación de alguien, del creyente. Y tenemos que diferenciar de carácter con temperamento. El temperamento sí, nosotros nacemos con eso y morimos con eso. Es la genética de nuestros padres, ¿verdad? La forma de ser inherente que está en nuestro ser. Ese es el temperamento que tenemos. Algunos son muy joviales, muy alegres, otros son más apáticos y callados, ¿verdad? Otros son fervorosos y otros son bien pasivos, ¿verdad? Y aquí nos conocemos conversando, ¿verdad? Los flemáticos, los apáticos de temperamento, vos le decís, ¿murió el presidente? Ah, qué bien, ¿verdad? Está tranquilo, ¿verdad? Después al sanguíneo, murió el presidente, ¿qué? ¿Verdad? Y así es. En una reunión también nos conocemos, ¿verdad? En la familia nos conocemos. En la casa está el timidito, está el que, hola, ya saben, de él llegó fulano, ¿verdad? Y está el que no se le siente que llegó. No sé si les pasa en la casa. ¿Y fulano está? Sí, parece que llegó ya hace rato, ya ni escuchaste que se bañó, se vistió y se fue a la cama, ¿verdad? Y así, ese es el temperamento. Por eso trae de tus padres. Salió por mamá, salió por papá, ¿verdad? Pero después está el carácter. Eso es lo que te forma ya la sociedad, la comunicación, los padres. Es tu marca. Y eso es lo que quiere cambiar el Señor. ¿Amén? Porque nosotros venimos del mundo y tenemos las marcas del mundo, el carácter del mundo. Y el Señor quiere cambiar eso en nuestra vida. Y es la voluntad de Dios. Entonces tenemos que orar, Señor, transfórmame, cámbiame. Y el Señor va a tratar tu orgullo. ¿Qué incluye el carácter? El orgullo propio, ¿entiendes? El temor, la seguridad. Todo eso te enseñan tus padres, mal o bien. Otra de las cosas que es la voluntad de Dios, fíjense el versículo 14, si pedimos conforme a su voluntad, es que seamos agradecidos. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, dice en Filipenses. Dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios. O sea, ser agradecidos en todo es la voluntad de Dios. ¿Qué más es la voluntad de Dios? Que suframos por Él, que padezcamos para parecernos a Él. Entonces, a veces vamos a sufrir una prueba, una tentación, para experimentar lo que Cristo experimentó. Y esa es la voluntad de Dios. Amén. Esas son las voluntades generales de Dios y que tenemos que orar. Vamos a Efesios 6. Efesios 6. Versículo 18. Orando en todo tiempo con oración y súplica. Súplica. Oración en todo tiempo. Vemos el tiempo que tenemos que orar. Fíjense lo que dice el 18. Pablo nos enseña que tenemos que orar en todo tiempo. Esto no habla, hermanos, de no hacer nada todo el día y quedarse en casa orando. No está hablando de eso. Está hablando que yo tengo que tener la conciencia
de que el Espíritu Santo está en mí y yo puedo hablar con Él cualquier momento, a cualquier hora, en todo tiempo. Eso es orar en todo tiempo. Tener conciencia de que Dios está conmigo. Amén. Algunos dicen así, llega enero, febrero, toma unas vacaciones a la playa y dice, voy a descansar un poco de la iglesia, de la Biblia, No, el Espíritu Santo se va contigo a Camboriú, ¿verdad? No es que Él se queda acá y vos te vas, ¿verdad? Unas vacaciones espirituales, ¿verdad? No voy a orar nada porque Dios no está acá en la playa. Él está contigo donde te vayas, en donde te vayas. El Espíritu Santo está sellado contigo ahí. Amén. Por eso dice en todo tiempo. A veces uno no puede dormir, puede levantarse y orar. Señor, no puedo dormir. ¿Qué me pasa, Señor? Estoy quebrantado. Tiene que orar. El Señor no duerme y está atento todo el tiempo a las oraciones. Como le dije al pastor Javier cuando nos fuimos, estábamos meditando muchas cosas, le dije, tantas cosas se resolverían en la iglesia, tantas cosas resolverían los creyentes solamente si oraran, muchas cosas de sus cosas personales, muchos problemas familiares se iban a solucionar si tan solo se ponen a orar todo el tiempo. Y aquí Pablo dice, orando en todo tiempo. Con toda oración, fíjense lo que dice Salmo 55, 17. Salmo 55, 17. Salmo 55, 17. Es un salmo de David, del rey David. ¿Tienen ahí, verdad? Puede marcarlo porque el rey David era un hombre de oración. Dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Qué tremendo, ¿verdad? Si el rey David con su poder, sus riquezas, su fama y todos los privilegios que tenía como rey, necesitaba orar todo el tiempo, ¿cuánto más nosotros también, pecadores, verdad? ¿Cuánto más nosotros necesitamos ser hombres y mujeres de oración? La oración debe ser una práctica normal en la iglesia. Como decía un pastor, debe ser como respirar. Como respirar. Nosotros para respirar no hacemos ningún esfuerzo, ¿verdad? La presión del aire ya entra en nosotros. Normal, no hacemos ningún esfuerzo. O sea, no te duele la nariz de respirar, por ejemplo, ¿verdad? Hoy respiré 10 horas. No, el cuerpo está preparado para meter y sacar el aire. Sin darnos cuenta, estamos haciendo otra actividad, ¿verdad? Hacemos ejercicio, estamos con la empresa, estamos en la oficina, estamos enseñando, estamos haciendo lo que sea y a la vez respirando. Ni cuenta te das que estás respirando. Y así decía este pastor, Martin Lloyd Jones se llama. Decía, tiene que ser así la vida del creyente en sus oraciones. De repente está manejando y ya tiene que hablar con Dios. Está en el supermercado y mientras compra las cosas ya habla con el Señor en su mente. Ya piensa en el Señor. Ya presenta sus problemas al Señor. Ya ora al Señor. Así debería ser nuestra vida. Y así lo hizo David. Daniel el profeta también. Él necesitaba orar al Señor. Y dice la Biblia que su ventana daba hacia Jerusalén porque él estaba esclavo en Babilonia. Y daba justamente a Jerusalén y miraba ahí simbolizando la presencia de Dios en Jerusalén, en el templo. Y oraba al Señor, clamaba al Señor. Nehemías oró al Señor también por los pecados de Israel. Todos los hombres de la Biblia clamaron y oraron. El Señor Jesús, que era el Hijo de Dios, que vino a la tierra, que tenía los poderes de Dios, Él también dependía de Dios como hombre y oraba.
La Biblia dice en varios pasajes que él se levantaba muy de madrugada y oraba. Para elegir a los apóstoles, él oró al Señor y fue guiado por el Espíritu para elegir a los apóstoles, a los discípulos. Y si Jesús hacía eso, hermanos, ¿cuánto más nosotros debemos ser hombres y mujeres de oración? La actitud, vamos a Efesios 6 otra vez, ¿qué actitud debemos tener? Ya vimos el tiempo. Tiempo es todo tiempo. Todo el tiempo. Y para que me entiendan más, pastor, entonces ¿puede haber culto de oración? ¿Puede haber reunión? Claro que sí. Puede haber específicamente un horario de oración de la iglesia. Pero aquí Pablo lo que está enseñando, que aparte de eso, personalmente tenemos que orar en donde sea. Amén. Feriado, lo que sea. Pero también la iglesia puede organizar reuniones de oración. No hay problema con eso. Pero el tiempo es ilimitado. El Señor te va a atender a cualquier hora, hermanos. En cualquier momento y en cualquier situación. Amén. Otros me preguntaron, pastor, yo estoy en pecado y ¿será que Dios me va a escuchar? Esa es la pregunta que hacemos muchos, ¿verdad? ¿Será que Dios me va a oír? Fíjense lo que dice Hebreos 4, les voy a hacer pasear hoy por la Biblia. Hebreos 4:16. Uno duda, ¿verdad? Porque sabe que falló con Dios, o piensa que no es digno, ¿verdad? O tiene vergüenza. ¿Será que Dios va a responderme? ¿Será que Dios me va a amar? ¿Será que Dios me va a escuchar? Hebreos 4:16. Jesús, el gran sumo sacerdote, dice, acerquémonos. Fíjense que no es Dios en ese momento el que se acerca, sino que nos llama a la iglesia, acerquémonos a Dios. Dice después, confiadamente, acerquémonos nosotros confiadamente, con confianza. ¿Por qué dijo esto el autor de Hebreos? Porque los reyes de la época de la tierra transmitían mucho temor. Los ciudadanos romanos y griegos tenían mucho miedo de los reyes, emperadores, de sus dioses. Ellos cuando eran convocados y decían, te llama el rey, quiere decirte algo, y sabía que falló la persona, tenía miedo, porque si entraba en la presencia del rey era para morir, o para ser latigado, o para ser condenado. La gente tenía miedo de sus reyes y emperadores, porque eran malvados y crueles, muchos de ellos. Entonces el autor de Hebreos dice, Dios no es así. Fíjense, acerquémonos pues con confianza. Acércate a Dios con confianza. Al trono de la gracia. Acá el trono de la gracia es a su presencia. Acércate a su presencia. Para alcanzar misericordia. Ese es nuestro Dios comparado a otros reyes de la tierra. Nuestro Dios sí tiene misericordia. Si pecaste muy grande y no importa el pecado que hayas cometido, cualquiera que puedas nombrar o te viene a la mente, cualquier pecado, cualquiera sea, hasta el más terrible, igual dice Dios, podés acercarte con confianza. Y si te acercas con un corazón arrepentido, si estás arrepentido de corazón de lo que hiciste, fíjense lo que uno alcanza la misericordia de Dios. Amén. Fíjense que nos dice alcanza la justicia de Dios. Eso es tremendo, hermanos. Atiéndame bien. En el trono de Dios no recibimos su justicia. Si recibiéramos su justicia, morimos. Porque la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. Fallaste, tenés que entrar en la presencia de Dios para que Dios te mate. Y Dios sería justo, porque eso es lo justo que merecemos por el pecado. Pero Dios nos dice, vengan a alcanzar justicia, vengan a alcanzar misericordia. Qué tremenda enseñanza, hermanos. Fíjense que hallamos también a los ojos de Dios, hallar gracia,
hallamos la gracia de Dios. La gracia de Dios, ¿qué hace, hermanos? Hace que des un nuevo comienzo en tu vida, volver a empezar. ¿Qué más hace la gracia de Dios? La gracia de Dios te perdona y se olvida. ¿Saben lo que es que Dios se olvide de lo que hiciste? A veces ni nosotros somos así, ¿verdad? Me acuerdo, ¿te acordás, mi amor? El 15 de mayo del 1990, trae toda memoria, la falla. Te perdono, pero no me olvides, está acá, Gina. Está acá, tengo en el pendrive ahí. Sí, está acá todo lo que me hiciste. Y somos humanos y vamos a hacer eso, somos imperfectos, difícilmente nos olvidemos, ¿verdad? Ahora, Dios se olvida. Ese día que entraste en su presencia, Él se olvida. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Al otro día, por decirlo simbólicamente, le preguntabas a Dios, ¿te acordás de mi pecado? No me acuerdo, me olvidé. Borré, no me acuerdo. Y no te voy a sacar en cara nunca. Algo que Dios va a hacer, hermanos, nunca jamás va a sacarte en cara lo que ya te perdonó. Amén. Fíjense lo que dice, hallar gracia. Esa es la gracia de Dios. Para lo oportuno, socorro. Entonces, hermanos y hermanas, todos aquí tenemos que acercarnos a Dios en oración. No importa si hayas pecado gravemente. Más aún tenés que acercarte si has pecado delante de Dios. Amén. Y si somos sinceros de corazón, dice también el salmista, al corazón contrito y humillado, tú no despreciarás, oh Dios. Efesios 6. Vamos a quedarnos ahí en Efesios 6, hermano. La actitud con toda perseverancia y súplica, con toda oración y súplica. Yo le puse así, puse un poco de separación aquí y considero que la oración sería la oración general, ¿verdad? Una oración general, no sé cómo oran ustedes, pero todos los días, hermanos, delante de Dios, yo les digo que al abrir los ojos, lo primero que digo es gracias, Señor, tipo ya de memoria ya, ¿verdad? Desde hace años. ¿Por qué? Porque desperté, ¿verdad? Desperté. No sé si usted se maravilla, es tan común ahora que a veces no nos maravillamos y no nos acordamos que te levantás, está tu esposa, están tus hijos vivos, por ejemplo, y la casa está toda cerrada, no pasó nada. ¿Cuánto dan gracias por eso? ¿Verdad? Algunos hermanos se levantan enojados, pireba ahí y desconecta su alarma, el perro, ¿entienden? Y no dan gracias a Dios, no dan gracias a Dios por haberse levantado, ¿amén? Por haber amanecido y por poner los dos pies en el piso, ¿verdad? Se levanta, puede levantarse. Entonces aquí esa es una oración general. Ahora aquí súplica son pedidos específicos, así, un problema concreto que tenés y le suplicás a Dios. Señor, este es mi gran problema ahora mismo. Mi hijo está en las drogas. Un problema específico, ¿verdad? Pasó esto en mi casa, pasa esto en mi economía, específico. Súplica, te ruego, Señor. Y fíjense lo que dice después, velando en esa oración y velando en esa súplica. Fíjense el 18, velando significa haciendo guardia. Significa que debo orar constantemente. ¿Amén? Constantemente, vigilando mi oración. No descuidar lo que estoy haciendo. Nosotros tenemos la costumbre clásica de, ya le entregué al Señor lo de mi hijo en las drogas. Y una vez nomás. No es la forma de orar. Ahí el Señor se va a encargar. Aquí dice, con perseverancia, vigilando esa situación. ¿Saben qué, hermanos? Hasta que se concrete tienen que orar. Eso es lo que Dios mismo pide. Oren hasta que se concrete. Oren hasta que haya respuesta, positiva o negativa, pero oren hasta que se concrete. ¿Cuántos están entendiendo? Amén.
La salvación de tus parientes. No, ya entregué, hermano. Ese ya Dios nomás es soberano y ya. No. Hasta que venga la iglesia yo tengo que. Hasta que digo acepto a Cristo. Hasta ahí. Y si parte ya muere es porque, bueno, no quiso la persona, ¿verdad? Ya le predicaste mucho, le insististe. Pero hasta que suceda yo tengo que clamar. Ese es el tipo de valientes que Dios quiere que uno sea. De persona valiente. ¿Saben qué le gusta a Dios, hermanos? La persona que le molesta en la oración, por decirlo así. Ese tipo de hermano le gusta a Dios. Ese tipo de hijo. Mi nena va a cumplir año en agosto, la menor, ¿verdad? Y, papi, falta 45 días. Porque le prometí hacer algo en su cumpleaños, ¿verdad? Y ella desde abril que me tiene, hermano. ¿Verdad? Papi, y ella resta, sabe restar. Papi, 43 días ya. ¿Entiendes? Ella hasta que no se cumpla, hermanos, me va a molestar. Y yo feliz porque está así, ¿verdad? Pero está ahí con eso. Está jugando, está jugando. ¿Qué fecha es hoy, papi? Todos los días me pregunta qué fecha es hoy. ¿Verdad? Y resta. 24 de agosto se cumple, viene restando, ¿verdad? Y no me va, y si yo fallo con él, no me va a perdonar. Porque ya le dije lo que vamos a hacer. Entonces me tiene ahí con descuento, ¿verdad? Está, le pregunta a Ale, se van a la calculadora de su mamá, ¿verdad? Faltan, papi, 39 días faltan. Y así me tiene. La perseverancia. Así nosotros también, hermanos, no para conseguir nuestros caprichos, sino para hacer la voluntad de Dios tenemos que perseverar. Amén. Fíjense lo que dice después. Velando con perseverancia. Perseverancia. Vamos a Lucas 18. Vamos a ver algún ejemplo. Lucas 18. Lucas 18. Versículo 1 al 8. Hay una parábola, una enseñanza de Jesús. Tienen 18:1, ¿verdad? Dice, también les refirió Jesús una parábola. Una parábola, hermanos, era un relato ficticio. Generalmente Jesús inventaba algo para comparar con una situación, pero el objetivo de la parábola era dejar una enseñanza espiritual para que la persona razone y piense, compare. Ah, así es. Así es la oración. Entonces, fíjense, el 18:1 dice, también le refirió Jesús una parábola y el tema. ¿Cuál es el tema de la parábola? Sobre la necesidad de orar siempre. Entonces Jesús, la idea es, les quiero enseñar cómo es una persona que ora siempre y consigue las cosas. Dice Jesús, fíjense, sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, que es lo que ocurre con muchos de nosotros. No vemos la conversión de nuestro pariente, dejamos de orar. No vemos una situación con nuestra familia, paramos de orar. Porque pareciera ser que Dios falla y no me hace caso o no me escucha o no. Pero aquí dice no desmayar. Si dice no desmayar es porque Jesús nos conoce y sabe que nos desanimamos rápido. Y fíjense el versículo 2 diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, o sea, un juez corrupto. La historia de un juez corrupto, ¿verdad? Versículo 3. Había también otra persona, ¿verdad? Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, a este juez corrupto, ¿verdad? En esa época, en esa cultura, un juez hacía todo, no solamente juzgaba leyes, sino que era como el papá guazú de la ciudad. Juzgaba todas las cosas, decretaba asuntos. Esa era la función de un juez. Los problemas familiares y problemas entre vecinos, el juez lo resolvía ahí. Había que ir, litigar, pelear y el juez decía, esto se va a hacer, esto decidí, esto se va a hacer. Fíjense el asunto que le llevó la viuda.
la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Versículo 4, y él no quiso por algún tiempo, o sea, le rechazaba su caso, no, no te voy a atender, no te voy a atender, no te voy a atender, no te voy a atender. Pero después de esto dijo dentro de sí el juez, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, lo que está diciendo, aunque yo sea corrupto, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, imagínense, la viuda todo el día se iba a tocar el timbre, hermanos, todo el día, todos los días, todos los días. Dice después, le haré justicia, voy a hacer lo que me pide. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. El 6, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Atiendan, dice Jesús, a todos nosotros que estamos escuchando. Fíjense lo que dijo un hombre corrupto, ¿verdad? Entonces ahí viene la comparación de la parábola. Fíjense el versículo 7. ¿Y acaso Dios como es juez, qué tipo de juez es, según la Biblia? Juez justo, dice Daniel, ¿verdad? Él es juez justo, él es perfecto, él no se equivoca, él nunca se corrompió. ¿Y acaso Dios no hará justicia a quienes? A sus escogidos, hermano, que claman a Él de día y de noche. La pregunta es, ¿el problema es Dios como juez o el problema soy yo que no clamo de día y de noche? ¿Quién es el problema? ¿Se dan cuenta? Dios está interesado. Dios quiere hacer justicia en tu vida. Dios quiere ayudarte en todo. Quiere resolver tu caso. ¿Cuál es tu caso que se tiene que resolver? ¿Cuál es el caso judicial que hay que presentar delante de Dios? ¿Qué problema familiar, problema económico, problema tuyo personal tenés? Pero aquí dice, fíjense lo que dice, claman de día y de noche. El problema debe ser que nosotros no clamamos al Señor y creemos que el Señor va a darnos sin clamar las cosas. ¿Qué dice el 7? Se tardará en responderles. El 8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. La actitud. Amén. Efesios 6. Efesios 6. Toda perseverancia, toda perseverancia, toda perseverancia. En donde me voy, hermanos, escucho esa palabra para todas las cosas, perseverancia. Y con perseverancia se consiguen las cosas, dice alguno, ¿verdad? Cuando un joven empieza el primer año de la facultad, ¿qué le dicen sus parientes, sus amigos? Fuerza hasta el final, terminaque, ¿verdad? Recibite. ¿Qué está estudiando? Medicina, 10 años, 7 años, 8 años. Ese tiene que perseverar, ¿verdad? Cualquier carrera. Alguien dice, pastor, hoy comencé una dieta. Y perseverar. Hay que perseverar. ¿Cuántos kilos? 40, 20, 30, más, perseverar. Perseverar porque perseverar. Porque el comienzo es potente, ¿verdad? Arrancamos con todo. Todo arrancamos, un buen comienzo. Buen comienzo. Acá en la iglesia también, los estudios bíblicos, buen comienzo, ¿verdad? Yo no me pongo contento cuando empezamos el primer día 50, sino cuando terminamos 50. Ahí es el tema, ¿verdad? Pastor, firme, ¿verdad? Pero si se reduce, ya no da gusto, ¿verdad? En la facultad de ingeniería suelen decir, empezamos 40, pastor, somos 6, terminamos 7, ¿verdad? Porque es una carrera muy difícil y pasan circunstancias en el camino y muchos no logran perseverar. ¿Cuánto más en la oración? Fíjense el 18, con toda perseverancia. Hermanos, lo que quiero dejarles en esta mañana es eso. No solamente que oremos, sino que oremos con perseverancia. No paremos de orar. Amén. No paremos de orar. Aunque la higuera no florezca, dice la Biblia, ni en sus vides haya frutos. Qué tremendo ese versículo, hermano. Ese se aplica para cualquier situación de la vida. Aunque vea todo negro, aunque mi familia es más atea que nunca, yo espero ver la salvación de mi gente.
Amén. Yo quiero ver, porque persevero en la oración. Y no está en mi perseverancia, sino está en el poder de Dios. Amén. Lo que nos quiere enseñar el Señor es la aflicción y el sufrimiento que conlleva la oración perseverante. Lleva muchas renuncias, hermanos. Muchas cosas podemos dejar de hacer, pero orar no se puede. Tenemos que orar. Amén. En la iglesia ustedes pueden tener compañeros de oración. Algunos no se animan, no saben cómo orar, no saben cómo empezar. Y busca un hermano que le gusta orar o que le enseñe a orar. Y se juntan y oran, hermanos. Cuando recién me convertí, yo demasiado quería saber cómo es orar. Nunca oré, hermanos. El rezo repetido nomás conocía yo, ¿verdad? Pero no sabía. Cuando me dijeron que los cristianos podemos hablar con Dios, yo mi ojo así como huevo frito, ¿hablar con Dios? Con Dios del cielo, sí, nosotros hablamos con Dios. Y cuando me decía otro hermano, Dios me habló hoy, así que peor, ¿cómo será? Yo decía, ¿cómo lo que Dios? ¿Será una voz? Juan Carlos. ¿Cómo será? Yo era como un bebé, ¿verdad? Espiritual. ¿Cómo será? Y veía que el hermano cerraba sus ojos al de al lado. Yo era nuevo, estábamos en una reunión de 5:30 de la mañana y oramos todo y a mí yo sueño, bostezaba, ¿verdad? No había nada en mi mente. Y abríamos los ojos y cada uno a su casa y me decía, ¿cómo me habló el Señor? ¿Cómo lo que hace para que Dios le hable? Decía yo. Y después me empezó a explicar que a través de la palabra, a la conciencia, el Señor te habla, te consuela. Y tanto quería aprender a orar que me iba a escuchar. Yo me iba a las reuniones de oración para escuchar cómo oran los demás. En serio, las 5:30. Oramos por el presidente aquí, oramos por la iglesia, oramos por los pecadores, oramos. Y una vez me desafiaron así, Juanca, ora por los alimentos. Y no sabía ni cómo se ora por los alimentos, ¿verdad? Y me enseñaron a orar. O sea, siempre hay oportunidad para aprender a orar. ¿Amén? Es hablar con Dios. Otra cosa que aprendí en la oración, que no es mero formalismo, sí con reverencia y respeto, pero no es formalismo. Es, Padre Santo, tengo problemas. No dar muchas vueltas. ¿Usted tiene un hijo que da muchas vueltas? Usted, por ejemplo, ¿cómo se acerca a su hijo a pedirle algo? Derlis, por ejemplo, querido Padre Derlis, ¿verdad? Te alabo y te bendigo, ¿verdad? No, papá, quiero plata, ¿verdad? Papá, necesito camisa, ¿verdad? Por favor, ¿será que me puede comprar un champión? ¿Verdad? Es un poco más íntimo, con reverencia, porque es el Señor de todos, ¿verdad? Pero mi necesidad, yo no doy muchas vueltas. Los pecados tienen que ser nombrados delante de Dios. Yo no le puedo decir al Señor, Señor, estoy en pecado. No, este es mi pecado, Señor. Con nombre y apellido, perdóname, Señor, porque este es mi pecado. Y vos sabés, Señor, porque Dios lo sabe todo. ¿Cuántos dicen amén? Dios lo sabe todo, no hay que dar vueltas con Dios. Soy orgulloso, Señor, soy mentiroso, soy esto, soy aquello, en esto pequé, Señor, perdóname. Al corazón contrito y humillado, no desecharás tú, oh Dios. Fíjense el versículo 18. Vamos terminando. Dice el 18. ¿Por quiénes tenemos que orar? El versículo 18 dice, por todos los santos, por todos los santos. Estuvimos diciendo que es fácil orar por nuestras peticiones, por mi yo, ¿verdad? Conseguirme para mi trabajo, Señor, mi salud, mis cosas, pero también en la oración debemos acordarnos de los otros, de los hermanos. Por eso usted debe tomar tiempo también y orar un poco por los hermanos. Oro por el pastor, oro por los líderes, oro por el hermano fulano, oro por la hermana fulana que tiene este problema, oro por la salud del hijo de fulano. A veces en el grupo de WhatsApp ponemos, ¿verdad?
favor orar por fulano que su hijo está enfermo, orar por... Y ahí mismo parar todo y orar. Oro por esto, Señor. Su mamá debe estar desesperada. Anoche un niño se cayó de cabeza, ¿verdad? Y el papá me llamó llorando y nos fuimos al hospital a verle y bueno, gracias a Dios se despertó de su inconsciencia, ¿verdad? Y lloró, y que esa es buena noticia cuando llora, ¿verdad? Llora y está despierto y gracias a Dios se hizo estudios y fue golpe nomás. Pero en ese momento, hermanos, ¿qué hizo este papá, este hermano? Llama a la iglesia para orar, para que invoquemos el nombre del Señor. Amén, hermanos. ¿Cómo no parar todo lo que hacemos y nos ponemos en el zapato? ¿Qué pasa si a tu hijo le pasa eso? Nos ponemos en el zapato de esos padres que están desesperados en ese momento, ¿verdad? Entonces tenemos que orar por todos los santos. Fíjense el 19. Pablo también, hermanos, era un hombre dependiente de la oración y dependiente del Señor. Pablo era un hombre dependiente de los hermanos. Yo me imagino a Pablo, yo tengo un libro que habla de la biografía de Pablo, y tal cual como me lo imaginé, Pablo en realidad se mostraba fuerte por el poder de Dios, pero Pablo era un hombre totalmente débil, hermanos, como nosotros, falible, con muchos defectos, y dependía tanto de los hermanos, de la oración de los hermanos, y dependía del Señor todo el tiempo. Tanto que en Romanos 7 llegó a manifestar: yo soy pecador, Señor. Yo soy pecador. Este cuerpo de muerte que yo tengo, si no es por la gracia de Dios, voy a pecar todo el tiempo, decía Pablo. ¿Verdad? Y fíjense, Pablo pide oración por él y por mí. Y por mí. Pero fíjense lo que pedía Pablo, hermanos: a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo, hermanos, tenía muchas necesidades. A veces pasaba frío, pasaba hambre, se enfermaba. También estaba en la cárcel, temporada tras temporada. Varias veces estuvo en la cárcel. Las cárceles eran terribles en el Imperio Romano. Se le encadenaba con cepo los pies y las manos. También cuenta la historia que a veces los prisioneros se encadenaban con el soldado romano. Y no sé si alguien, no creo, ¿verdad?, tuvo esa experiencia de tener cepos en su pie y cadenas. Imagínense eso por meses, el dolor y las marcas. Y se dice que si un hombre no se mueve, no hace ejercicio, también se le endurece todo el cuerpo, ¿verdad?, los músculos. Y vienen todas las enfermedades. Pero Pablo, fíjense la oración que pidió: oren por mí, no para salir de la cárcel, porque esta carta se escribió en una cárcel. No para salir de la cárcel, sino no para que esté mejor en una cárcel, para que me muden de celda, ¿verdad? Fíjense lo que pedía Pablo: para que me sea dada palabra para dar. Lo que le importaba a Pablo era seguir predicando igual. Amén. Seguir predicando el Evangelio. No sus circunstancias temporales, sino el Evangelio era lo importante. Pablo también decía en otro pasaje: yo puedo estar encadenado, pero el Evangelio no está encadenado. El Evangelio está libre, el Evangelio tiene que correr. Así también nosotros con ese espíritu, hermanos. Yo puedo tener problemas personales, pero que no impida que el Evangelio siga corriendo. Amén. Yo admiro mucho a los hermanos que tienen muchos problemas, pero les veo que igual predican a sus vecinos el Evangelio, hermano. Qué admirable que es eso. Llegan a la casa y a veces está vacía la heladera, está con problemas, pero a su vecino le dice que Dios es poderoso y grande, y proveedor, y él no tiene nada en la casa en ese momento. Nada le impide hablar del Dios todopoderoso, ni sus circunstancias.
¿Cuántos dicen amén? ¿Eh? A veces frenamos todo el evangelio nosotros mismos porque queremos resolver nuestros problemas primero. Predicamos cuando estamos bien nomás y cuando estamos en angustia se detiene la obra. ¿Amén? No debería ser así. Pablo dice, fíjense, el versículo 19, quiero dar la palabra con denuedo. En la cárcel, hermanos, ¿a quién se imaginan que le predicaba Pablo en la cárcel? Estaba en la cárcel, estaba quieto ahí, físicamente estaba detenido, no podía ir a los lugares, pero él aprovechaba todo lugar, le predicaba a los presos, le predicaba a los guardias romanos en la cárcel. Qué paradoja, ¿verdad? Qué ironía. Me imagino a Pablo atado. Imagínense esta escena, hermanos. Pablo atado y le dice al guardia romano, cree en Cristo y te hará libre. Y el tipo está así. Cristo te va a dar libertad. Cristo te va a hacer libre. Y el romano, yo soy libre, soy un ciudadano romano. Ando de aquí para allá, yo soy un hombre libre. Y Pablo encadenado le dice, no, Cristo te va a hacer libre, como yo soy libre. ¿Qué? Todo atado estaba Pablo. Yo soy libre. Y eso se entiende solamente espiritualmente. Fíjense qué tenía que predicar. Con denuedo el evangelio. El evangelio era lo más importante para Pablo. ¿Qué significa denuedo? Denuedo significa confianza y significa valentía. Pablo necesitaba esa gracia de Dios para seguir predicando con valentía y denuedo. ¿Saben por qué? Porque Pablo era ser humano. ¿Verdad que entre ustedes, entre nosotros, algunos nos conocemos más que otros, verdad? Y preguntamos, ¿qué le pasa al hermano? Está con cara triste, ¿verdad? Y nos acercamos al hermano, sí, pastor, que hay problema en casa. O sea, no sabemos disimular. Y Pablo, como ser humano, él podía estar desanimado en la cárcel, hermanos. Y con miedo de saber que puede morir en cualquier momento. Pero Pablo oraba, pedía oración. Díganle a los hermanos que están afuera libres que oren por mí para que mi ánimo no decaiga, para que yo siga valiente para predicar. Fíjense el versículo 20. Vamos terminando. Versículo 20. Por el cual soy embajador en cadenas, porque estaba encadenado en ese momento, ¿verdad? Que con denuedo hable de él como debo hablar. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Que hable con denuedo. Vamos a Filipenses 1. Otra carta ahí abajo. Tienen otra carta escrita desde la cárcel. Filipenses 1, versículo 12 al 14. Filipenses 1, 12 al 14. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, ¿qué le sucedió a Pablo? Se fue a la cárcel. Las cosas que me han sucedido fueron para bien, dice. Al final fue para bien, para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. ¿Por qué Pablo dice que fue bueno ir a la cárcel? Él fue injustamente a la cárcel. ¿Por qué Pablo dice fue bueno? Porque le pude predicar a los soldados romanos. Todo el pretorio escuchó el evangelio. Pablo entendía que Dios le envió ahí para predicar el evangelio. ¿Cómo se puede predicar a los carceleros en todo tiempo, hermanos? ¿Cómo creen que se puede predicar a la gente en la cárcel? Todo el tiempo, toda la hora. Y disipularles y predicarles y enseñarles. Estando adentro. ¿Entienden? Era la forma de la época, porque no hay eso como ahora, ¿verdad? Día de visita, horario, se permite culto, no había eso como ahora. Pastores pueden ir. No, había que estar adentro únicamente. Y Pablo, Dios quería salvar a algún soldado romano y algún creyente tenía que estar ahí un tiempo.
para que escuche por un tiempo el evangelio y crea. Y Pablo entendía todito eso, hermanos. Fíjense lo que dice el versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Qué tremendo lo que hizo Dios, hermanos. Dios hizo esto. Voy a ponerle a Pablo a sufrir, le voy a dar valentía, va a hablar a los del mundo para que los hermanos también le imiten y vean y se animen a hacer lo que está haciendo Pablo. Era una lógica, hermanos. Si Pablo en la cárcel predicaba, decía, ¿cómo la iglesia libre no va a predicar? En aquella época, hermanos, se desanimaba mucho la iglesia porque había feroces persecuciones y Pablo tuvo que usarse de ejemplo de que en medio de la prueba, de las persecuciones, hay que mantener el ánimo y predicar. Amén. Yo oro por ustedes, hermanos. Oro por ustedes y quiero aprender a orar mejor por ustedes todo el tiempo. Quiero que sepan algo que tuvimos con mi esposa de todo corazón y los líderes también tienen ese sentir en la iglesia. Nosotros queremos ser una familia aquí en la iglesia. Amén. Y eso no se consigue de la noche a la mañana. Queremos tener más cercanía con los hermanos. No solamente el pastor con las ovejas, sino entre todos nosotros. Que nos conozcamos más. Hay algo que les voy a decir. De un tiempito a esta parte, estoy invitando a los hermanos en casa para compartir. Y usted está por decir, a mí no me invitaste. Espera, tranquilo que sigo hablando. Y estamos haciendo eso con mi esposa. Y prepárese porque le va a llegar la invitación. Estoy haciendo la lista, no de los preferidos, no. Aleatoriamente, ¿verdad? Y todos los que están aquí se van a ir en casa a merendar, pero de a poco. Y dije, esto nos va a llevar por lo menos 2 años a hacer esto con mi esposa. ¿Amén? Y si crece la iglesia, sí que seguimos, ¿verdad? Pero sí, combinamos así, en casa o yo me voy en la casa de ustedes. Amén. A merendar, no a ayunar. Amén. O sea, a tomar mate, ahora lo que sea. Pero la intención es compartir. Amén, hermanos. Pero eso tampoco es tan importante, hermanos. Tampoco es tan importante. El abrazo es muy importante, el conocernos, pero más importante es que yo ore por usted. Amén. Yo ore por usted. Eso es más importante que cualquier cosa que podamos hacer en la iglesia. Y también que ustedes oren por mí y por los líderes. Amén. Es la oración. La oración está por encima, hermanos, de cualquier actividad en la iglesia. ¿Por qué? Porque Dios se comunica por nosotros a través de la oración. Amén. Por ejemplo, ayer fue muy útil, fue muy de provecho que me fuimos con 2 hermanos, nos fuimos a verle al niño, ¿verdad? Que no le pudimos ver al final. Nos fuimos corriendo. Fuimos para ver a su papá, a consolarle y a orar un poco ahí y estar con ellos. Pero entendí que eso no es lo principal otra vez. Sino que en ese momento yo suplique al Señor por la vida de ese niño. ¿Cuántos están entendiendo lo que digo, hermano? ¿No? Las 2 cosas hay que hacer, pero de nada me sirve ir a correr a la casa de un hermano si no voy a pedir a Dios por él. Porque el poder de Dios es lo que va a hacer la obra. Amén. Es Dios el que va a conceder o no. Es Dios el que va a derramar gracia o no. Físicamente yo estoy ahí, no puedo hacer nada. ¿Qué puedo hacer yo? Está en la mano de los médicos. Es solamente marcar presencia. Es muy bueno para el alma del hermano. Es muy bueno para, está mi iglesia, está la iglesia acá. Pero tenemos que entender, hermanos, que la oración está por encima de eso. ¿Está entendiendo, amén? ¿Por qué? Porque le va a servir a usted cuando tenga problemas en su casa. Su hijo cae en las drogas. Hay un problema familiar con los padres. Hay un problema grave. Usted le tiene que acompañar a su hijo en las drogas. A su hijo con problemas de conducta.
Pero lo más importante, hermano, es arrodillarse en la pieza y orar por él. Amén. Es ahí donde responde Dios la oración. Es ahí donde Dios va a dar respuesta a tu alma, en la oración y la súplica. ¿Cuántos están comprometidos con la oración? Amén. Ore, hermanos, por la obra, ore por el evangelio, ore por el crecimiento y del conocimiento de la iglesia, el crecimiento espiritual de la iglesia, la madurez de los creyentes. Y también, no solamente hagamos esto, hermanos, que el pastor tiene que visitarle a medio mundo. Visítense unos a otros, háganse amigos, somos una familia. ¿Cuándo dicen amén? No espere todo del pastor o de los líderes. Yo soy muy débil y necesito también. Yo necesito un fuerza pastor. ¿Cuánto están entendiendo eso? Amén. También necesito que usted ore por mí, yo oro por usted. ¿Qué oraciones tenemos que hacer? Los varones casados, pídanle al Señor, Señor, enséñame a ser buen esposo, mejor esposo. ¿Saben que eso es más importante que tu trabajo, verdad? Eso es más importante que cualquier negocio que hagas. Ser un esposo, ser una mejor esposa, eso es más importante que cualquier proyecto de vida que uno tenga. Y los hijos, quiero ser un hijo obediente a mis padres. No importa el padre que tengas o la madre que tengas. Quiero ser obediente a ellos y honrarte a ti, Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás y demos gracias al Señor en esta mañana. Cierra tus ojos para no distraerte y hagamos lo que hablamos en esta mañana. Ahí en silencio, con tu mente, ora al Señor en esta mañana. Ora, haz una oración al Señor. Pastor, yo no sé orar. Y te podemos enseñar a orar básicamente. Lo primero que debes hacer es darle gracias a Dios. Siempre empieza con la gratitud. Dale gracias a Dios. Cuando entres en su presencia, siempre dile gracias, Señor. No te apures a contar tu problema. No te apures. Dile gracias. ¿Saben por qué hay que decir gracias? Porque tú eres del Señor. Tú eres del Señor, tú eres de Él. Y nadie va a arrebatarte de las manos del Señor. Dale gracias a Dios. ¿Por qué decimos gracias, Señor? Por la salvación. Porque Él te salvó. A pesar de ti mismo, Él te salvó. ¿Por qué también decimos gracias, Señor? Porque Él te permitió entrar en su presencia. Entraste confiadamente y vas a recibir misericordia de Dios. Por eso decirle gracias, Señor, cuando entras en su presencia. No necesitas ser un orador o de fácil palabras o de una conversación técnica. Simplemente dile gracias, Señor. No necesitas ser una persona intelectual o rica o pobre, humilde. Necesitas que tu corazón esté humillado. Dile gracias, Señor. El segundo paso que puedes hacer es nombrar las bondades de Dios sobre tu vida. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias porque tengo familia. Gracias, Señor, porque estoy de pie. Gracias, Señor, porque puedo hablar, puedo ver, puedo oír. Gracias, Señor, por las bondades. Dale las gracias a Dios por lo que hizo en tu vida y lo que está haciendo. Gracias, Señor, porque tengo hijos. Gracias, Señor, porque tengo una esposa. Gracias, Señor, porque tengo una iglesia. Hay muchas cosas para agradecer. El otro paso es presentarte delante de Dios sinceramente. Sinceramente significa que tenés que presentarte con tus pecados delante de Dios. Entonces podemos decir como el tercer paso: Señor, he pecado contra ti, Señor. Soy pecador. Señor, este es mi pecado que cometí hoy. Señor, estos son mis pecados que no arreglé contigo todavía. Señor, esto está siendo mi pecado. Es así como debes presentarte ante Dios.
y debes nombrar los pecados delante de Dios. No porque Dios no lo sabe, sino porque eso representa la humildad de tu vida. Eso representa que a Dios no le escondes nada y estás avergonzado de lo que hiciste. Este es mi pecado, Señor. Y luego ya puedes empezar con las peticiones. Señor, te pido que me perdones. Ten misericordia de mí. Perdona mis pecados, Señor. Perdóname, Señor. Y el Señor está dispuesto a perdonar. Él por la fe nos perdona. ¿Y cómo hace? Hace que tu conciencia esté en paz porque confesaste tus pecados. Estás arrepentido. Arrepentido significa estás dispuesto a cambiar eso. Ya no querés hacer más lo que haces. Y confiésale a Dios tus luchas, tus debilidades. La Biblia dice que Jesús es el sumo sacerdote, el intercesor. A Él debes contarles tus pecados, porque Él intercede por ti al Padre, dice la Biblia. Luego están las peticiones. Están las peticiones. Y te sugiero que no comiences por tus peticiones. Deja para lo último tus peticiones. Ora por la iglesia. Ora por los pastores. Ora por los integrantes de tu familia, tu esposa, tus hijos, tus padres. Ora por los conocidos del trabajo, los compañeros de estudios. Ora por los amigos que no conocen a Dios. Nómbrales. Dile los nombres si quieres. Ora con súplica específicamente. Oro por la conversión de fulano, Señor, le estoy predicando. Yo te pido, Señor, que quebrante su corazón, porque le amo a mi amigo, Señor. Yo le quiero mucho a mi amigo, a mi pariente. Y luego que nombras a todos y haces tus peticiones, por último, presenta tus peticiones personales. Ahí sí tendrá un orden tu oración. Ahí será buena tu oración. Y por último, dile, Señor, te pido por mi vida. Y comienza por la parte espiritual. Señor, te pido por mi crecimiento espiritual. Estoy apático, Señor. No oro, no leo la Biblia. Estoy mal, Señor. Me desanimo, Señor. No estoy tan bien, Señor. Quiero crecer en el conocimiento. Quiero conocerte más. Quiero ganar almas, Señor. Quiero predicar. Y no estoy haciendo, Señor. Esa es la parte espiritual. Luego puedes seguir con tu parte emocional, por decirlo así. Señor, mi carácter. Por mi carácter, Señor. Te pido por mi carácter que me transformes. Moldéame, Señor. Yo soy así, soy terco todavía. Soy impulsivo. Soy dormido, no sé. Cada uno sabe lo que es. Yo soy así, Señor, y no quiero ser más así. Cámbiame, Señor, transfórmame. Úsame, moldéame. Y por último de los últimos, las peticiones materiales. Señor, acuérdate de mi comida. Estoy ganando poco, Señor. Necesito un aumento de sueldo. Pídele todo eso al Señor. Señor, ayúdame a ahorrar mi dinero, a ser buen administrador. Señor, mi hija está engripada, está enfermo, mi marido, las cosas materiales. Te entrego el día de hoy, todo eso a la mañana puedes orar. Te entrego mi trabajo de hoy, cuida mi alma, Señor, líbrame del mal y que yo pueda ser agradable a tus ojos en este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga, hermanos. Dar un aplauso al Señor, amén. Gloria a Dios.